Hola a todos. Hoy es martes 4 de agosto de 2026 y nuestro querido amigo, el coronel Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Encantado de estar contigo, Nima, como siempre. Permítanme empezar por lo que está ocurriendo entre Arabia Saudí y Yemen. Hace apenas una hora, hemos sabido que Yemen atacó un aeropuerto saudí, uno de los aeropuertos allí. Se alcanzaron objetivos sensibles. Por ahora, no sabemos cuál era ese objetivo, pero afirman que golpearon objetivos sensibles. Otra cosa importante que ha ocurrido en el caso de Arabia Saudí es que un petrolero con bandera india que transportaba petróleo desde Arabia Saudí fue volado por una embarcación suicida yemení. Y esto es lo que está ocurriendo entre Arabia Saudí y Yemen. El otro punto es que hoy es Arbaín. Como mencioné antes de entrar en directo, es el 40º día después del martirio del imán Hussein en el Islam chií. Y sabemos que Irán e Irak están conmemorando el 40º día. Y hoy y mañana, para mañana por la noche, puede que Irak ataque a Arabia Saudí. Y hoy me he enterado por el profesor Marandi de que Arabia Saudí han enviado mensajes o han hablado con los iraníes diciéndoles que ellos no atacaron Irak, que fue Estados Unidos quien atacó Irak. Esta es la complejidad del asunto y la forma en que lo vemos. Presumían del ataque contra Irán y ahora están diciendo, oye, nosotros no hicimos eso, fue Estados Unidos quien lo hizo. Larry, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando con Arabia Saudí? Es algo muy importante para su economía, porque ahora mismo están sometidos a una enorme presión por el Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. No querría estar ahora mismo en el lugar de Mohammed bin Salman, porque está sometido a varias presiones distintas. Está atrapado. Y creo que como Trump, y no comparo a MBS con Trump, MBS es bastante listo. Pero está atrapado entre esas presiones. Por un lado, tiene la presión de Trump, del programa nuclear, de los acuerdos de Abraham y de los palestinos. También tiene, por supuesto, la presión directa de lo que están haciendo los hutíes en las próximas semanas. Y luego tiene la presión del panorama general. Ahora bien, sé que los saudíes ahora, lo comprobé ayer, no creo que tengan ahora mucho más que unos pocos % de nuestra deuda soberana. Pero también tienen que preocuparse por eso y por su relación con el imperio, porque creo que al menos están reconociendo cada vez más que el imperio va a ser expulsado del sudoeste asiático. Creo que esa es una de las razones por las que MBS ha hecho algunas de las cosas preliminares que ha hecho. Está intentando darnos un punto de apoyo, por decirlo así, y de eso trataba también el acuerdo nuclear. Él consiguió lo que quería, pero nosotros también conseguimos lo que queríamos. Y lo que él quería no era solo un acuerdo nuclear, sino algo que anclara al imperio a Riad. Porque ese ancla, por decirlo así, está desapareciendo rápidamente. Y él ve que nos están echando. Si van a echarnos, no quiere que eso incluya a su país, al menos no hasta que se complete el acuerdo nuclear y demás. Y puede que esté explorando otras opciones, pero creo que ahora mismo está en un verdadero atolladero. Y Donald Trump y Bibi Netanyahu lo han puesto ahí. Ahora bien, me apresuro a añadir que incluso ahora tengo algo más de información sobre cómo fueron las reuniones entre Netanyahu y Trump. Y la impresión general que tengo ahora, y creo que es bastante sólida, es que fue terrible. No fue nada bien. Bibi utilizó algo y Trump se enfadó por ello. No le impresionó ni se dejó intimidar. No sé si fue Epstein o qué, pero Bibi sí intentó utilizar algo. Y lo que pasó fue que Trump en esencia dijo, eso te perjudicará tanto como a mí, por tanto no le tengo ningún miedo. ¿Qué más tienes en la bolsa? O algo así. Y tenía razón, porque piénsalo, si algunas de las cosas que creo que Bibi pudo haber desplegado de forma bastante improvisada, incluido Epstein, se volvieran en su contra, podrían perjudicar a Bibi tanto como a Trump.
si es que perjudican a Trump en absoluto, dada su precaria posición política en Israel ahora mismo. Así que no tengo muy claro dónde estamos ahora en esa relación. Y creo que es muy importante, porque si vamos a seguir con la locura que estamos mostrando ahora y que hemos mostrado desde ¿cuándo? El 28 de febrero. Si vamos a seguir y a profundizar esa locura, entonces vamos a tener un gran ataque contra Israel. Y creo que va a poner fin al Estado. Al menos la parte judía del Estado se habrá acabado, porque Irán va a causar estragos de un extremo a otro de Israel. Y también va a inutilizar muchos recursos estadounidenses. Por eso Katz dijo lo que dijo. Saquen sus aviones de Ali, es un objetivo fácil, sáquenlos de aquí. Y Bibi tuvo que revocar su orden. Pero lo que Bibi no revocó, y sobre lo que Trump también se enfadó en la reunión, es el hecho de que no va a cumplir nada de ese precioso futuro humanitario que Trump plantea para los palestinos, Gaza y demás. No va a cumplir nada de eso, y lo ha demostrado ahora mismo matando a más gente que antes en Gaza, ya sean miembros de Hamas o simplemente civiles inocentes. Y ha acelerado el ritmo en Cisjordania, y creo que se está preparando para actuar de forma aún más drástica en el Líbano. Y así que no está haciendo nada de lo que probablemente Trump le presionó para que hiciera en esa reunión, y quizá acordó que lo haría, pero luego volvió a casa y revocó todo eso. Y una de las cosas significativas aquí, probablemente una de las más importantes que están ocurriendo ahora mismo en Gaza, y quizá en el propio Israel, es que no va a aceptar ninguna de las condiciones que le hemos puesto para que se despliegue la fuerza internacional, sea lo que sea. Ni para nada en Gaza Racing en respecto a esta futura organización humanitaria, o lo que sea. Porque no va a aceptar los parámetros expresados, y Hamas tampoco. Y Hamas no ha aceptado esto de forma categórica. Es cierto, el desarme de Hamas y quién va a ser la fuerza en Gaza después de eso, incluso si llega a ocurrir. Así que esto es un desastre. Es un completo desastre dentro de Israel, con todas las promesas que al parecer le hizo a Trump y que no va a cumplir, y con todas las cosas que va a hacer y que van a provocar a Irán. Y el hecho de que esté en tantos problemas políticos que creo que haría casi cualquier cosa para implicar de forma significativa a Estados Unidos con él en otro ataque contra Irán, un ataque conjunto contra Irán. Así que estamos ante una evolución. Y luego, como tú y yo comentábamos antes de entrar en antena, tienes esta información de CNN sobre Brad Cooper, el almirante al mando del mando central, el mando responsable de esta guerra. Está tan perdido que está sondeando a su comunidad de inteligencia y a sus propias fuerzas en busca de ideas. Al parecer, si hay que creer esta información, el comandante Brad Cooper envió una petición a su mando. Necesito algunas ideas. No estamos ganando esto. Necesito algunas ideas. Así que eso te muestra la frustración de los militares. Además, estoy oyendo que el comandante en jefe, el Saseur, lleva dos sombreros. Es el comandante estadounidense y el comandante supremo aliado en Europa, el comandante de la OTAN. El general de la Fuerza Aérea, Alexis Grinkewich. Estoy oyendo que realmente está echando leña al fuego en el Mediterráneo, no solo en lo relativo a las fuerzas navales, la mayoría de las cuales, si no todas, están bajo su mando, la Sexta Flota, la Fuerza Naval Permanente de la OTAN, etc. Y se les está pidiendo que defiendan a Israel cuando esto se desencadene y Israel sufra un ataque realmente grave, horrendo, por parte de Irán. Y él está diciendo, con razón, no puedo hacer eso y respaldar mis propios planes de guerra. Y hay otros comandantes en jefe por ahí, ya no los llaman SINCs, los llaman comandantes de combate, en todo el mundo, fuera de EUCOM. Está AFRICOM y, por supuesto, INDOPACOM, que le están diciendo cosas parecidas a Kane, que sus reservas de munición se están agotando hasta el punto de que no pueden cumplir sus planes de guerra. Así que, por fin,
Hay una fuerte disputa en el Pentágono entre algunos mandos de bastante alto nivel, y no creo que Hegseth tenga ni idea de qué hacer al respecto. Kane sabe que tiene un problema con las municiones y que tiene un problema con estos comandantes. Pero esta discordia dentro del ejército estadounidense y el hecho de que Brad Cooper esté pidiendo ideas a su gente, te dice hasta qué punto estamos angustiados y lo poco que hemos tenido éxito en este conflicto, y seguiremos sin tener éxito. Además, el presidente está haciendo comentarios que son inadmisibles. De nuevo, hablando de sembrar el terror con bombas y cosas así. Quiero decir, no puedes controlar a Trump por lo visto. Aunque tengas cierta inclinación a hacerlo y alguna razón para hacerlo, no puedes. Simplemente sale y dice estas cosas. Y la mayor parte de lo que está diciendo sobre diplomacia aquí, diplomacia allá, que los iraníes están cediendo, que quieren volver a hablar, todos son mentiras. Son mentiras descaradas que se inventa de la nada o que recoge de Laura Loomer o de alguien más. No se está ayudando en absoluto con respecto al problema real que tiene, que sigue siendo el mismo. Sigue siendo el estrecho de Hormuz, sigue siendo el programa nuclear, siguen siendo los misiles balísticos. Son todas esas cosas para las que dijo que estaba iniciando esto desde el principio, y no se ha conseguido nada, cero. De hecho, en muchos casos, como con el estrecho de Hormuz, le ha salido muy mal. Así que aquí estamos, con un presidente que no tiene ni idea de cómo salir del lío en el que está, y que sigue mintiendo habitualmente al respecto, tanto sobre la diplomacia en marcha como sobre la acción militar en marcha, porque no sabe hacer otra cosa. Yo diría que no podemos sacar al comandante en jefe de este conflicto a base de mentiras. Así que ahora mismo estamos en un verdadero lío, probablemente en uno más profundo, incluso de lo que yo pensaba que acabaríamos teniendo. Larry, en el artículo que mencionaste en CNN, se dice que estamos buscando formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán. Y cuando piensas en formas poco convencionales, ¿qué se te ocurre? ¿Qué significa eso para ti? Podría significar muchas cosas, incluido usar fuerzas terrestres de forma selectiva, como ir a por la isla de Jark, por ejemplo. Podría significar muchas cosas. También podría significar usar armas nucleares. Espero que no, pero podría ser así. Pero muestra la desesperación de Bradley Cooper, aunque esta sea una historia real y a mí me parece verosímil. Pero muestra esa desesperación. ¿Qué podemos hacer? Nada de lo que hemos hecho y para lo que se nos ha autorizado, o quizá las cosas que hemos hecho sin autorización, yo ya he estado ahí antes, ha funcionado y no parece que vaya a funcionar. Así que podemos seguir lanzando bombas todo el día hasta quedarnos sin bombas, pero eso no va a quebrar la voluntad de Irán. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo diría que esta es la máxima señal de desesperación. Si esta historia es cierta, que un comandante de 4 estrellas va a consultar a su mando para buscar ideas sobre cómo darle la vuelta a este conflicto, lograr un resultado positivo en lugar de los resultados negativos que ahora mismo se están gestando, es increíble. Al parecer, está ocurriendo. No creo que CNN se lo haya inventado, pero es increíble, es decir, es asombroso, y demuestra la desesperación de esta administración, de su brazo militar, incluido Hegseth, y de su brazo civil. Simplemente no saben qué hacer. Empezaron esta guerra, y la están librando de la única manera que parece tener el ejército a su disposición, sobre todo bombas y otras cosas por el estilo explotando en territorio iraní. Pensaban que el régimen se derrumbaría. Bibi les dijo que el régimen se derrumbaría. Bibi está ahora en serios apuros, política y militarmente, y nada está funcionando. Yo no querría estar en el lugar de esta administración ni de lejos. Lo han estropeado todo, todo lo que han tocado desde el 28 de febrero. Lo han estropeado.
Cuando hablan de la invasión terrestre, Larry, ayer supimos que fuerzas especiales terrestres iraníes han llevado a cabo más de 14 operaciones en territorio iraquí, en el Kurdistán iraquí. Eso significa que la lucha sobre el terreno ya ha ocurrido, o está ocurriendo, mientras hablamos. Por eso se ven ataques iraníes contra el Kurdistán iraquí y en esa zona. No fue dentro de Irán, fue fuera de Irán, en Irak. De algún modo, Irán se está anticipando. Este reis, este adelante cualquier posibilidad de un terrestre es de esa frontera. Lo que había oído era que estaban intentando conseguir que los Peshmerga y otras fuerzas asociadas del norte de Irak participaran. Y he oído que fracasaron por completo. Los Peshmerga ya han sido antes instrumentos de Estados Unidos. Y creo que sería extremadamente difícil, dada la situación que están viviendo ahora en el norte de Irak, que no es una mala situación. Quiero decir, podría decirse que en cierto modo la parte más exitosa de Irak es esa zona. Y parte de la razón es que el liderazgo kurdo ha sabido resolver las cosas y cooperar un poco mejor y demás. Así que no creo que vayan a convencerlos de llevar a cabo operaciones militares dentro de Irán. Así que mi pregunta sería, ¿qué están haciendo? ¿Están intentando lanzar operaciones militares desde Kurdistán hacia Irán, bajo la apariencia de que son los Peshmerga o de que son fuerzas del Kurdistán? No veo cómo podría funcionar eso. Y vuelvo a mi punto original. Estados Unidos les ha engañado tantas veces. Me remonto, por ejemplo, a la operación Provide Comfort. Les hemos jugado malas pasadas tantas veces, cuando les pedíamos que nos ayudaran o que hicieran cosas con nosotros que yo ya no caería en nuestras trampas. Sencillamente no lo haría. Así que no sé de qué están hablando hacer desde Kurdistán, salvo que estemos hablando de utilizar nuestras fuerzas desde Kurdistán para hacer algo e intentar desestabilizar a Irán. No creo que eso fuera a funcionar, de verdad que no. Y me pregunto qué opinan los turcos de esto, porque habían llegado a un acuerdo bastante bueno con las fuerzas a las que siempre tenían que enviar tropas para poner orden de vez en cuando en el Kurdistán. Porque Turquía tiene un interés real, un interés importante, no solo en lo que ocurre en el sureste de Turquía, sino también en lo que ocurre en Irán, Siria e Irak. Y al parecer habían resuelto sus problemas. Que yo sepa, desde hace mucho tiempo no han enviado a Irak tropas de importancia. Así que esto volvería a agitarlo todo. Y tampoco creo que les hiciera mucha gracia. Y sigo esperando. Sigo esperando, como dice Doug McGregor, que Turquía entre de algún modo en esta contienda y haga valer su peso en algún lado. Me interesará mucho ver qué hacen los turcos si Netanyahu vuelve a lanzarse de lleno en el Líbano. Todavía tiene que lidiar con Hezbollah, y Hezbollah es un frente viable. Sospecho que ahora están bastante bien reabastecidos. Si piensas en ese ferrocarril que llega a Irán desde el oeste o desde el este hasta Teherán y piensas en el enlace del Caspio, estoy bastante seguro de que algunos de esos suministros han llegado a Hezbollah. Así que ellos también están preparados para volver a actuar. Y si Hezbollah se une a Irán en este ataque que puede estar acercándose contra Israel, Israel lo va a pagar muy caro. Creo que, en el caso de Israel, da igual que esté Benjamin Netanyahu o que llegue quizá Naftali Bennett. Naftali Bennett dijo que considera que Qatar es peor que Irán, porque Qatar de algún modo está jugando con Estados Unidos, intentando decir, no somos el enemigo, pero son enemigos de Israel, dijo. Uno se pregunta cuánto de eso es retórica política, porque él quiere sustituir a Netanyahu. Pero sospecho que es genuino. No conozco tan bien a Bennett, pero sospecho que hay algunos, digámoslo así, hay algunos, especialmente en el Likud, pero también en los partidos más pequeños que componen la coalición, a quienes Qatar no les gusta en absoluto. Y probablemente tengan razón.
Quiero decir, si lo analizas de cerca, probablemente tengan razón. Pero parte de eso es culpa de Netanyahu, porque estaba utilizando a Qatar para canalizar dinero a Hamás con el fin de apoyar a Hamás frente a la autoridad palestina, porque Hamás se oponía a la solución de dos estados y la autoridad palestina estaba a favor. Así que no le gustaba la autoridad palestina y quería utilizar indirectamente a Hamás para impedir que salieran triunfantes. Y tuvo bastante éxito con eso. Solo que las consecuencias del 7 de octubre fueron importantes. Si crees que Netanyahu no sabía que iba a ocurrir y si crees que Netanyahu no dejó que ocurriera. Ahora bien, hay una corriente de opinión entre personas más expertas que yo en la región, según la cual Netanyahu lo sabía todo y lo utilizó como el 11S, y de la forma en que nosotros utilizamos el 11S en Estados Unidos, para responder con fuerza militar, sanciones y todo lo demás. Dio a los neoconservadores una excusa para aplicar la estrategia de la ruptura limpia. En otras palabras, estamos viendo ahora mismo su último capítulo. El último capítulo era el derrocamiento del régimen en Irán, garantizar la seguridad y la permanencia de Israel, y también asegurar el Gran Israel. Todas estas estrategias están ahora mezcladas. En cierta medida están confundidas, pero bastantes de ellas se han cumplido. Tanto las nuestras después del 11 de septiembre, la guerra global contra el terrorismo, si se quiere, como este asunto de Irán ahora. Este último capítulo no procede expresamente de la estrategia de ruptura limpia, y no creo que ninguno de los neoconservadores hubiera pensado que Donald Trump sería su salvador en ese sentido, pero lo ha sido, lo es. Es él quien busca el cambio de régimen con bombas, balas y bayonetas. La situación, Larry, es desesperada para Donald Trump. Se entiende por sus últimos comentarios sobre Chevron y Exxon. Dijo que estas empresas están ganando mucho dinero y que no lo están compartiendo por la escasez, por lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Cuando va contra Exxon y Chevron, es que está pasando algo importante. Esos son dos de sus mayores apoyos. Sí. Y acabo de ver, no sé si habéis visto el documental que hicieron Abby Martin y algunos otros sobre el cambio climático, la crisis climática, y quién es también el mayor responsable de todo eso. Ella tiene toda la razón en ese documental. Quiero decir, el ejército estadounidense es como algo parecido al 54º país, ¿no? Junto a Portugal en la lista de consumidores de combustibles fósiles o lo que sea. Y cuando miras a ExxonMobil está en ambos lados. Yo divido los dos estados que ahora componen Estados Unidos y el imperio en el estado de seguridad nacional. La mayoría de la gente sabe de eso. La mayoría ha leído algo sobre ello. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el propósito del Estado de Seguridad Nacional se resume en Lockheed Martin, RTX y los otros mercaderes de la muerte, y todo el dinero que se gana con eso. Pero también está el Estado capitalista depredador. Y Nancy McLean, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, ha escrito sobre esto en su libro Democracia Encadenada. Charles Koch fue quien en cierto modo puso eso en marcha. Así que ahora mismo existen esos dos estados dentro del imperio. El Estado de Seguridad Nacional consume enormes cantidades de dinero y el Estado capitalista depredador lo ayuda y lo alimenta, por decirlo así. Por eso tienes empresas como ExxonMobil que están en ambos estados, porque es una empresa capitalista depredadora por excelencia y al mismo tiempo su mayor cliente es el Departamento de Defensa. Le vende más al Departamento de Defensa que a nadie más en el mundo. Por lo tanto, el Departamento de Defensa es uno de los mayores contaminantes del mundo. De eso trata este documental. Hay escenas impactantes en las que cuentan que un B-52 consume tanto tolos de que millones de estadounidenses conduciendo por la gas de ese pueblo. Al mismo tiempo tienes a Lockheed Martin, por ejemplo, y a todos esos mercaderes de la muerte.
Forman parte del Estado de Seguridad Nacional, pero también del Estado capitalista depredador por el dinero que están ganando. Así que tienes a estos dos estados a veces enfrentados entre sí, pero ahora, más veces que no, actúan en sinergia y están destruyendo a los Estados Unidos de América. Y Trump no tiene ni idea de nada de esto. Pero muchos de ellos saben lo que está haciendo, les gusta lo que está haciendo y son sus mayores partidarios. ¿Cómo sales de esto? Quiero decir, ¿cómo lo consigues? Estás capturado por ambos estados y Trump está por encima de todo ello, alimentando a los dos. Y los dos van a matarnos a todos, Nima. Van a matarnos a todos con la crisis climática. La razón por la que hablo de estas dos empresas es cuál sería la solución, Larry, para Donald Trump. Como hemos mencionado, en Irak, a medida que pasa el tiempo y continúa la lucha en ese frente, no parece que le esté yendo bien a Donald Trump, debido a su última decisión de retirar algunos de estos sistemas Patriot de Irak. Da la impresión de que de algún modo están abandonando Irak. Y ve usted el momento en que abandonen el país, se marchen y retiren de Irak todos esos sistemas de defensa aérea, quizá también armas. Nima, creo que abandonamos Irak hace ya algún tiempo. Hemos actuado como si quisiéramos mantener una buena relación y quizá tener allí algunas fuerzas y hemos dado razones para ello y demás. Pero creo que abandonamos Irak más o menos cuando Obama se fue. Y desde entonces nuestra actitud hacia Bagdad ha sido muy dispersa. En particular porque Bagdad nunca hizo gran cosa respecto a las milicias chiíes. Las vimos allí y vimos la influencia de Irán. Y a medida que desarrollábamos este odio visceral hacia Irán y entendíamos lo que estaba ocurriendo en la región del Golfo por obra nuestra, tras haber eliminado a Saddam Hussein, vimos que eso no fue sustituido por, como mucha gente decía que sería, un gobierno iraquí que siguiera considerando a los persas como algo aborrecible y que no quisiera tratar con ellos. En cambio, un gobierno que quería al menos llevarse bien con ellos, que quería como mínimo tener una relación económica con ellos y quizá una relación religiosa y cosas así. Eso no nos gustaba, no nos gustaba. Así que desde entonces hemos estado enfrentados a Irak de muchas maneras distintas. Simplemente no tenían la fuerza suficiente para decirnos que nos fuéramos, que saliéramos de allí. Les habría encantado hacerlo. Lo insinuaron varias veces y en un momento dado pensé que iban a llegar a un acuerdo para que nos fuéramos. Pero nosotros nunca lo habríamos hecho. Y cada vez fue más por Irán, no por nuestro deseo de defender Irak. Y ellos lo saben, lo saben. Así que no me sorprendería, Nima, que cualquier día la mitad de la población de Irak, si no más, quisiera luchar contra nosotros y matarnos tanto como querría hacerlo con cualquier otra persona del mundo. Pero sencillamente no tienen los medios y no les gusta que estemos allí. No nos quieren allí. Y si nos fuéramos, dirían adiós, buena suerte o mala suerte. Así que en el mejor de los casos es una relación difícil y en el peor, una relación hostil. Y otra razón por la que creo que este es el final del imperio en el suroeste de Asia. Creo que nadie nos quiere allí, punto. Ni siquiera los estados que puedan decir que sí, que tenían OE, por ejemplo, y pagaban todos nuestros costes de combustible y todo lo demás porque ven lo que les hemos traído. No pueden estar a medio camino de vuelta, con los ojos abiertos, y no ver lo que les hemos traído. Y lo que les hemos traído es, cada vez más, su destrucción. ¿Cómo te puede gustar eso? Reuters informó de que Estados Unidos ha utilizado prácticamente todos sus misiles tierra-tierra de largo alcance, como los ATAC, los PRSM, los misiles de ataque de precisión. Y según el nuevo informe publicado ayer por Reuters, Estados Unidos estaba atacando Irán, en la parte occidental del país, utilizando HIMARS. Básicamente, se emplearon ATACMS y PRSM para atacar objetivos en el oeste de Irán, desde Kuwait.
Y después, la respuesta iraní contra Kuwait y las represalias contra Kuwait. Hay dos elementos importantes. Uno, son estos ataques con misiles tierra-tierra, y el otro son los misiles de crucero o misiles Tomahawk. Y no hay informes positivos sobre ninguno de los dos. ¿Y cómo va a aportar eso una solución militar a Donald Trump? Yo diría que, en el último comentario que hizo, dijo algo muy extraño. Es por el terror militar. Y eso significa que va a plantearse una bomba nuclear, porque se está quedando sin estos misiles, que son importantes. Sabes, es una situación aún más compleja de lo que podrías pensar, al menos por lo que estoy oyendo. También tenemos una enorme salida de recursos hacia Ucrania, porque seguimos enviando cosas allí, seguimos mandando munición a Ucrania. Así que tenemos esta salida muy importante hacia Ucrania, hacia Israel y hacia el conflicto con Irán. Y esa salida está reduciendo significativamente las existencias en todo el mundo. Así que, como indiqué antes, tienes al general Kane, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, teniendo que lidiar con estos otros comandantes combatientes que están alzando cada vez más la voz por lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, tienes al secretario Hegseth, que al parecer sé que le están informando de esto. Tengo fuentes muy fiables que me dicen que le están transmitiendo esto, pero no parece querer hacer nada que vulnere su servilismo, por así decirlo, hacia Donald Trump. Así que no se oye nada del secretario de Defensa, de Guerra, como quieran llamarlo. En este debate no hay nada de su parte, salvo que Kane se lo está diciendo, y supongo se encuentra bloqueado en ese punto. No sé si Kane ha usado su poder para dirigirse directamente al presidente. Si yo estuviera en su lugar y sintiera lo que, según me dicen, él siente, lo haría. No sé si serviría de algo y podría ser que lo despidieran. Quizá esa sea la razón por la que no lo hace. Pero alguien tiene que decirle al comandante en jefe varias realidades muy importantes. En primer lugar, Ucrania se está hundiendo a lo grande, y la forma en que se hunda y la profundidad de la derrota van a ser perjudiciales para la OTAN durante bastante tiempo y probablemente, en última instancia, para Washington. Estamos agotando municiones en una guerra en ese escenario que es imposible ganar. Y cuanto más agotemos esas municiones, más llegará la otra parte a la conclusión de que el enemigo somos nosotros, no Zelensky. Zelensky es solo una herramienta. No estoy tan seguro de que no hayan llegado ya a esa conclusión. Si escuchaste el discurso que dio Putin recientemente y que la Duma, en cierto modo, expresó su deseo de que siguiera adelante, entiendes lo sólido que es el frente en Rusia, pese a la información absolutamente lamentable de los medios estadounidenses, incluido The New York Times, sobre la situación de Rusia. Rusia está ahora mismo en una posición excelente, en todos los aspectos realmente, en relación con este escenario. El problema que tenemos es que esto podría expandirse y tiene todas las posibilidades de hacerlo. Y podríamos ver cómo todo este frente que hemos desarrollado, desde el Ártico hasta Chabahar, se convierte de repente en un conflicto regional realmente grave y probablemente, en última instancia, en un conflicto global. Y todo esto se debe a que Donald Trump no sabe qué hacer en ninguno de los dos escenarios principales, Ucrania o el suroeste de Asia. Está perdiendo estrepitosamente en el suroeste de Asia. Miente sobre la diplomacia. Miente todos los días sobre la diplomacia. No hay ninguna diplomacia en marcha. Cero. Ninguna en absoluto. Ni con los omaníes, ni con los pakistaníes, y desde luego tampoco con los iraníes. No está pasando nada. Miente sobre eso. Y al mismo tiempo no está haciendo nada respecto a este conflicto en Ucrania, salvo agravarlo, profundizarlo y hacer más probable que Rusia determine que somos un enemigo interno como consecuencia de ello. Y Dios sabe qué tipo de repercusiones podría tener eso, especialmente si este presidente incompetente, Donald Trump, vuelve a involucrarse en ello. Y no va a involucrarse para llevar la paz como dijo originalmente que iba a hacer. Así que
En muchos sentidos, estamos fusionando estos escenarios y creando todo tipo de pequeños conflictos en medio de ellos, e instando en realidad a que se amplíen. Y como acabas de insinuar, existe la posibilidad de que en uno o varios de estos escenarios veamos utilizarse un arma nuclear, y entonces se desata todo. Quiero decir, entonces tenemos una situación realmente peligrosa. Acabo de escuchar a Glenn Dyson y al general alemán. Probablemente usted también lo haya escuchado antes, Kujat. Fue jefe de las fuerzas alemanas y luego ocupó también un cargo muy alto en la OTAN. En mi opinión, encaja con todo lo que yo sabía cuando estaba en el gobierno, y lo viví de cerca mientras estaba allí. Hizo un resumen brillante de lo que ocurrió desde George H.W. Bush hasta el futuro y el presente, y de cómo perjudicamos a Rusia por todos lados, en cada oportunidad. Y lo hicimos cada vez más utilizando la situación en Ucrania, algo que Rusia trató casi desesperadamente de evitar, intentando proteger a la población rusa, intentando no ir a la guerra. Y sin embargo seguimos azuzándolo. Merkel tenía razón cuando dijo que en esencia todo lo que hicimos en 2014 fue simplemente ganar tiempo para rearmar a Ucrania. Hizo una presentación tremenda sobre eso. Tiene razón. Tiene toda la razón. Ahora mismo tenemos un imperio y lo dirige un necio. Lo dirige un necio absoluto. Pero ese imperio lleva desde el primer año del primer mandato de Bill Clinton intentando derrotar a Rusia de cualquier forma posible. Y descubrió muy pronto el instrumento de Ucrania y lo utilizó. Y al mismo tiempo, intentaba dar a Israel la excusa que necesitaba para culminar la estrategia de la ruptura limpia, es decir, acabar con Irán, provocar un cambio de régimen en Irán. Esa ha sido toda nuestra estrategia desde el primer mandato de Bill Clinton y ha fracasado estrepitosamente. Y ahora nos enfrentamos a ese fracaso, estamos lidiando con él y no tenemos ni idea de qué hacer. Y es trágico, porque vamos a llevar al mundo a la guerra. Vamos a llevar al mundo a la guerra. Sí, de hecho, ahora mismo están cooperando con los ucranianos, porque hemos sabido, según informó Reuters, que el fabricante ucraniano de misiles Firepoint está cerrando un nuevo acuerdo con 3 empresas europeas de defensa para producir un nuevo interceptor, o ya saben, un misil balístico que sirve de interceptor para su sistema de defensa aérea. Dicen que este interceptor cuesta menos de €1 millón, lo que sería considerablemente más barato que el sistema Patriot. Y aunque funcione siquiera el 5% de las veces, probablemente sea mejor que el sistema Patriot. Quiero decir, este es el mayor gato por liebre que un contratista de defensa estadounidense le ha colado jamás al mundo. Se lo hemos dado a casi todos nuestros aliados. Íbamos a dárselo a Zelensky. Tengo entendido que eso ya no va a ocurrir. Sí. Pero quiero decir, ya sabe, Ted Postel tiene razón. No creo que sea tan bajo como el 4%, pero sí creo que ronda el 20%. Y se gastan miles de millones de dólares en esto, igual que se gastan miles de millones en el F-35, y tiene una tasa OR del 27%. Quiero decir, no solo somos unos embusteros que mienten como bellacos, hablando en términos de estiércol de caballo. Somos unos delincuentes. Somos unos estafadores. Nuestras empresas son unas estafadoras. Puede que cambie de opinión sobre esa sección que el Senado está examinando en la NDAA, la de compartir todo esto con Israel. Sí, lo compartiremos con vosotros, Israel. Pero vais a pagar un precio muy alto. Lo compartiremos. No funciona, no lo sé. Estoy criticando cosas de las que no soy experto, pero bueno. Creo que Ted Postel tiene razón sobre el Patriot, y estoy viendo algunos de los resultados. Creo que os dije que tuve una conversación con Bill Perry en su despacho, junto con mi seminario del Colegio de Guerra del Cuerpo de Marines. Ingeniero, el único ingeniero que ha sido secretario de Defensa, y nos dio una charla muy buena.
Dijo, nunca, en la historia de la defensa antiaérea y de las cosas que te llegan por el aire y contra las que quieres defenderte, hemos logrado una tasa de derribo superior a 0,21. Nunca. Porque es simplemente la naturaleza de la geometría, de las matemáticas y de los distintos entornos. Ya saben, dijo, que cualquier ingeniero sabe que nunca vas a lograr más de uno de cada 4. ¿Y eso merece miles de millones de dólares? ¿No sería mejor apostar por otro tipo de sistema, quizá aviones o lo que sea? Lo que sea. En fin, vas a gastar esos miles de millones de dólares en algo como la cúpula de hierro y no va a funcionar. No va a funcionar hasta el punto de justificar el dinero que has gastado en ello. Y por eso, y esto es algo que Kujat señaló en su intervención con Glenn Deason, el tratado ABM era tan importante, era importantísimo. Y cuando George W. Bush, mi presidente, derogó ese tratado, fue un fracaso de primer orden. Porque ese tratado, el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, establecía un régimen verificable y aplicable. Un régimen en el que las dos grandes potencias mundiales de entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos, estaban de acuerdo y que podría haberse ampliado. Y decía, no quieres hacer esto porque te estás generando un aumento de costes de 1 o 2 órdenes de magnitud para obtener muy poco a cambio. Y ese era el principal argumento técnico. Y esa es la razón por la que mucha gente estuvo de acuerdo con ello, gente que quizá no habría estado de acuerdo de otro modo. Fue algo terrible lo que hicimos al eliminar ese tratado. Y por supuesto empezó a descontrolarse. Ahora nos hemos deshecho de todos los tratados, incluido el más peligroso de todos, el Tratado INF. Así que hemos hecho todo esto. El imperio ha hecho todo esto. Quiero decir, en ocasiones contamos con ayuda de otros, como Europa, pero han sido nuestros errores, uno tras otro, desde que Bill Clinton llegó a la presidencia. Y no eximo de esa acusación a ningún presidente posterior. Desde entonces, hemos cometido errores trágicos y estamos pagando por ellos. Y me temo que los pagaremos aún más caro. Larry, Bloomberg ha informado de que Arabia Saudí está manteniendo conversaciones indirectas con yemeníes, con los hutíes, utilizando mediadores omaníes. También dice que están preparando opciones militares si la diplomacia fracasa. En su opinión, ¿qué tipo de opciones militares tiene Arabia Saudí? Creo que ya han demostrado que no tienen ninguna. Contra los hutíes, creo que ya lo demostraron. ¿Cuánto duró aquella guerra? Quiero decir, antes conocía todos los detalles porque trabajaba en ello en el Congreso, pero quizá fueron 15 años. Los saudíes lo han intentado durante 15 años. Sí, lo han intentado con nuestra ayuda, inteligencia, bombas, F-15 de alcance ampliado. Les dimos de todo menos el fregadero de la cocina. Lo único que no hicimos fue desplegar tropas sobre el terreno. Al menos, no creo que lo hiciéramos. En algún momento pensé que sí teníamos asesores sobre el terreno. Probablemente sí los tuvimos, la verdad, y no pudieron vencerlos. Así que, ¿qué les hace pensar que van a vencerlos ahora, cuando están mucho más asediados que entonces? Y no tienen necesariamente a Estados Unidos de su lado, con todas esas JDAM, toda esa inteligencia y todo lo demás, porque estamos ocupados en otro sitio. Creo que estamos ocupados en Irán. Simplemente no veo cómo MBS, que en esencia era su ministro de Defensa cuando empezó todo esto, se ha convertido en una especie de Karl von Clausewitz. No creo que vaya a ser capaz de hacerlo. Así que lo mejor que podrían hacer, como están haciendo con los omaníes ejerciendo de buenos oficios, es recurrir a la diplomacia. Pero si yo fuera los hutíes, diría que ahora mismo tienen la sartén por el mango, en más de un sentido. No estoy seguro de que yo renunciara a esa ventaja, a menos que consiguiera de MBS y de los saudíes en general algunas promesas en las que pudiera confiar. Y no estoy seguro de que los hutíes lleguen a confiar nunca en los saudíes.
No lo creo, Larry. Parece que Donald Trump está enviando mensajes a Irán, pero por parte de Irán están hablando. Hoy hablé con el profesor Miranda. Dijo que si ocurre algo, será un MOU Plus. ¿Qué significa eso? El Plus significa Yemen. El Plus significa Gaza y Cisjordania, Palestina. Y esto es lo que está pasando por la mente de los iraníes. No veo que eso vaya a ocurrir con Donald Trump. Yo tampoco, pero han ocurrido cosas más extrañas cuando los presidentes estadounidenses se desesperan. El problema de la desesperación, o incluso de una apariencia de desesperación, no estoy seguro de que Trump sepa cómo sentir desesperación. Con algunos presidentes podría tener alguna posibilidad de influir, al menos en sus facultades cognitivas. Con Donald Trump, no creo que tenga facultades cognitivas para este tipo de situación tan compleja. Entonces, ¿quién va a ayudarle a hacer esto? Miras a tu alrededor y ves a los aduladores. Y ahora al parecer vamos a tener a otro adulador con Todd Blanche, su abogado. O ya lo tenemos, quiero decir, en la práctica. Y no veo a nadie ofreciéndole un consejo que él escucharía y quizás seguiría en primer lugar. Y segundo, dadas las circunstancias en las que se ha puesto él mismo, no veo que pueda hacer otra cosa que rendirse. Quiero decir, parecerá una rendición, sí. Tuvo lo más parecido a algo así, digamos, camuflado en el memorando de entendimiento. Quiero decir, eso fue una rendición. Ese documento fue una rendición. Pero lo tenía un poco maquillado y quizá, con su fanfarronería y sus mentiras, habría podido disimularlo lo suficiente, al menos ante su base, como para no causar un daño irreparable a las posibilidades de los republicanos, cosa que está haciendo ahora. Ahora mismo está perjudicando sus posibilidades de ganar en las elecciones de mitad de mandato. Así que lo descartó. Se deshizo de ello. Supongo que siguiendo el consejo de... ¿quién? Quizá Bibi Netanyahu. Así que no creo que los iraníes vayan a volver allí otra vez. Podrían volver si aquello estuviera bañado en oro. Podrían volver si ellos, y también los omaníes, tuvieran garantías absolutas de que los dos canales serían omaníes e iraníes, y de que el estrecho se operaría de acuerdo con sus deseos y demás. No lo sé, pero creo que ha perdido la oportunidad de tener un fracaso que pudiera disimular políticamente. Este fracaso que se avecina no va a poder disimularse. Creo que se verá como lo que es. Quizá algunos de los más acérrimos del MAGA no lo vean así, pero la mayoría de los estadounidenses sí lo verá así. Y ya estamos viendo, creo, las cifras más bajas de la historia de las encuestas en cuanto a índices de desaprobación de Donald Trump. No sé de qué manera podría resucitar políticamente. Siempre tendrá ahí a ese núcleo que ama a los matones, que ama a Donald Trump, que venera a Donald Trump, los del tipo de Laura Loomer entre el público más amplio. Pero creo que lo está perdiendo. De verdad, creo que lo está perdiendo políticamente. No es que los republicanos no vayan a encontrar formas de hacer trampas o lo que sea. No es que el ICE no pueda desplegarse para intimidar a los votantes o algo peor. Pero creo que ha perdido. Creo que ha perdido y cada vez más incluso él tendrá que reconocerlo. Así que ahora es el momento cuando todavía no estás completamente derrotado de buscar alguna forma de poner fin a esta guerra. Pero creo que lo hará, ni de broma. Israel está muy decepcionado con la última decisión de Donald Trump de cancelar el ataque contra Irán. Sí. Me parece que Probablemente le salvó la vida. Probablemente le salvó la vida, como defensa, como Katz intenta decirle a Netanyahu. eso me resulta muy extraño, Larry, muy extraño. Porque dijeron que... Smotrich dijo hace poco que le parece bien que siga la guerra entre Irán y Estados Unidos. Y ellos no están haciendo nada. Simplemente están al margen, mirando lo que pasa. Y ahora están decepcionados con la guerra, porque se supone que deberían estar con Estados Unidos en ese ataque contra Irán.
a menos que solo nos estuvieran engañando. ¿Tú crees? No van a formar parte de eso. Va a ser otra vez entre Irán y Estados Unidos. Ellos se van a quedar al margen, simplemente mirando. Sí, creo que algunos de ellos piensan que si fuera así, Irán no volvería a desatar su furia contra Israel. No estoy seguro de que sea así. No estoy seguro de que Irán no vaya a ver la maniobra y vuelva a desatar su furia contra Israel. Y creo que ese sería el fin de Israel. Como Estado judío funcional, creo que sería el fin de Israel. Ayer estuve mirando las cifras. No sé si puedo fiarme de ellas, porque unas proceden de Israel y otras proceden de Irán. Es una organización internacional que rastrea vuelos de aviones y cosas así, inmigración con E y con I. Y estuve mirando primero las cifras de israelíes que se han marchado, judíos israelíes, y el número de judíos israelíes importantes que se han ido. Médicos, abogados, altos directivos de empresas, ejecutivos de la industria de defensa y cosas por el estilo. Y piensas, bueno, tienen dinero, pueden comprar los billetes de avión, pueden salir del país y demás. Luego estuve viendo otro análisis. ¿Cree usted que volverán cuando las hostilidades se hayan calmado un poco? Eso eran sobre todo opiniones, pero de personas bastante perspicaces expresando sus puntos de vista. Y la opinión predominante era que no. ¿Creen que volverán dentro de un año? ¿Creen que volverán dentro de 2 años? No. Bueno, ¿qué le está haciendo eso al refugio seguro que todo el mundo decía que se suponía que este lugar en Palestina iba a ser para los judíos? No es ningún refugio seguro. Y su futuro es la guerra y más guerra. Y gente como Bibi Netanyahu, Naftali Bennett y probablemente Eisenkot y quizá incluso otros, creen que eso es bueno porque van a ganar todas esas guerras, van a tomar territorio y van a tener más espacio vital. Tengo noticias para ellos. La región no va a permitirlo, creo yo. Y este experimento va a llegar a su fin. E Irán puede acabar recibiendo el mérito de ser el Estado de la región que le puso fin. La razón por la que Donald Trump, según tengo entendido, canceló el ataque es el estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, el principal objetivo es el estrecho de Hormuz. Todo gira en torno a lo que está ocurriendo allí. Y me parece que, y el programa nuclear. No podemos olvidarnos del programa nuclear. Me gustaría olvidarlo porque creo que ya tienen una bomba. Sí, el programa nuclear. Pero el objetivo inmediato o el objetivo principal es el estrecho de Hormuz. Es el que más sufrimiento está causando en el mundo y promete causar aún más. Entonces, ¿en qué le ayudaría un nuevo ataque contra Irán? Esa fue la principal razón por la que canceló el ataque. Pero le preocupa a Israel alguna de estas cuestiones, que de algún modo son importantes para Estados Unidos, para la región. ¿O Israel solo ve su propio objetivo? No le importa la alianza. Porque dicen que cada vez que Benjamin Netanyahu habla de la relación entre Estados Unidos e Israel, todo se reduce a somos buenos socios, nos va muy bien. Ellos hacen por nosotros y nosotros hacemos por ellos. Y eso está ocurriendo. Bibi Netanyahu dejaría de lado a Estados Unidos y se buscaría otro superpapá en un abrir y cerrar de ojos si creyera que le conviene hacerlo. Por eso creo, fundamentalmente hay muchas razones para ello, pero fundamentalmente por eso creo que Israel es un lastre estratégico, no un activo estratégico, porque no son de fiar. Ahora bien, se podría decir que casi cualquier aliado que tengas en el mundo, desde Alemania hasta Japón, en algún momento de la relación podría considerarse poco fiable. Pero yo consideraría que Israel no es de fiar el 100% del tiempo, porque siempre miran por sí mismos. Esa es simplemente mi opinión, es la forma en que lo veo desde 1948.
Creo que así es como se ha desarrollado. Son un lastre, no un activo. No sé qué están pensando ahora mismo, porque no sé quién piensa por ellos. Creo que cada vez más no es Netanyahu. Y con eso me refiero al pensamiento que genera planes, acciones de cara al futuro, no es Netanyahu. Cada vez más es el grupo en Israel que apoya a Netanyahu mientras sigue en el poder, pero que quiere que se vaya. Y ese es un grupo dentro del Likud, y un grupo dentro de lo que yo llamaría los partidos que entran y salen del Likud. Y no sé qué va a desarrollarse con la salida de Netanyahu, salvo un empeoramiento de las circunstancias actuales. Así que, mientras ese sea el futuro de este Estado judío, si Irán no lo destruye, entonces se convertirá cada vez más en una carga estratégica para el imperio. Y tarde o temprano, ese liderazgo en Israel que surja después de Netanyahu va a tener que encontrar otro benefactor o algún otro tipo de acuerdo. ¿Será con China? ¿Con Rusia? ¿Con Irán? ¿Será en alguna otra dirección que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar? No lo sé. ¿O simplemente desaparecerá? Yo comparto la teoría de que simplemente va a desaparecer, a menos que encuentre la forma de convertirse en una democracia auténtica. Acepte a todos los ciudadanos dentro de esa democracia auténtica. No conserve ningún vestigio de apartheid y acepte el hecho de que con el tiempo, salvo que sea increíblemente productivo por sí mismo, sucumbirá ante una mayoría de árabes en su seno. Quiero decir, esa es simplemente la realidad. ¿Llegará a ocurrir alguna vez? No lo sé. Podría, pero no con este liderazgo. Probablemente haya que erradicar a este liderazgo. De hecho, el otro día leí un artículo. El autor decía que el sionismo en sí mismo, desde luego el tipo de sionismo que vemos defender a Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu en ocasiones y otros, tiene que ser destruido. Hay que eliminarlo. Para que pueda existir algún tipo de Estado con judíos viviendo en esa región, ya sean mayoritarios o incluso minoritarios, pero una minoría amplia, hay que eliminarlo. Tiene que ser así. Una persona lo expresó de esta manera. Hay que sacarlo, fusilarlo en el desierto y enterrarlo. Tiene que ser así. De lo contrario, no hay futuro. Solo hay una guerra constante. Creo que tiene razón. Y como dije antes, como dejé entrever, quizá Irán vaya a ser indirectamente, si no directamente, el instrumento de esta metamorfosis, de este cambio de este estado tan venenoso en el extremo oriental del Mediterráneo. Eso sería una evolución positiva. Probablemente llevaría algún tiempo. Probablemente exigiría muchos cambios en las relaciones de la región. Y va a requerir, creo yo, lo que está ocurriendo ahora mismo por instigación de Irán, la salida del imperio de la región. El secretario general de Hezbollah dijo que no hay ningún obstáculo para una reunión entre Hezbollah y los dirigentes sirios y que esa reunión tendrá lugar en el momento oportuno, según la valoración y el acuerdo mutuo de ambas partes. Creo que es una declaración importante por su parte, porque sabemos cómo Hezbollah ayudaba a Assad, a Bashar al-Assad. Y ahora están cambiando. Se están alejando de esa posición por la nueva realidad en Siria. Y la realidad en Siria es, de alguna manera, dirías, Larry, que Turquía apoyaría eso, las conversaciones entre ambos. Bueno, esto es terroristas hablando con terroristas, ¿no? Si tenemos en cuenta nuestra connotación de Hezbollah y Al-Qaeda y de dónde viene él, esto es terroristas hablando con terroristas. No es necesariamente para denigrarlo. No quiere decir que no pueda ser productivo. Pero tengo que creer que Erdogan probablemente lo ve de esa manera y le preocupa en cierta medida lo que pueda ocurrir como resultado de esa conversación. Francamente no creo que vaya a ocurrir nada, pero existe una posibilidad. Y Erdogan tiene que aceptar esa posibilidad o esto no tiene futuro. No puede florecer, por decirlo de alguna manera. Así que sigo
Estoy de acuerdo, por ejemplo, con el coronel McGregor cuando dice que Turquía es la clave de esa región en muchos aspectos y simplemente aún no ha demostrado que sepa meter la llave en la puerta y abrirla. Pero lo es. Eso podría ser positivo si Turquía lo acepta y ayuda a que avance, por decirlo así. Y el objetivo final de ambos es una Siria estable y razonablemente segura, un Líbano estable y razonablemente seguro, y que ninguno de los dos amenace a Turquía. Pero ¿cómo se consigue eso si mi pronóstico se cumple con Israel ahí dentro entorpeciéndolo todo constantemente? Porque Israel quiere Siria. No tengo ninguna duda de que Israel quiere Siria. Y creo que la quiere toda. Y quieren toda Jordania. Así que, mientras exista en la región su motivación expansionista, es difícil pensar que los países de alrededor puedan tener paz. Significa que Estados Unidos debería prepararse para guerras continuas e interminables. Sí, y eso es para lo que Israel es una receta. Lo es. Miremos desde 1948. ¿Cuándo no han estado en guerra realmente? Quiero decir, no es un refugio seguro. No es lo que se prometió que sería. Es cualquier cosa menos un refugio seguro. Quiero decir, si te gusta la guerra, si te gusta vivir bajo una amenaza constante, si te gusta que te ataquen o que ataquen a tu gobierno casi siempre, todo el tiempo para mantenerte con tu Coca-Cola y tus blinces, perfecto. Pero esa no es mi idea de un estado Sí, supongo, Larry. Planteémoslo así. Supongamos que existe la posibilidad de que Benjamin Netanyahu sea apartado de su cargo en Israel. Si eso ocurre, ¿cómo cree que la política exterior de Israel o su capacidad de influencia sobre Estados Unidos podría afectar de algún modo a su estrategia de guerra sin fin en Asia Occidental? Bueno, ya sé que puede sonar extraño, pero creo que la relación podría mejorar, de hecho. Quizá no mientras Donald Trump sea presidente, pero no va a serlo durante mucho más tiempo. Que Dios nos ayude si lo es. Podría mejorar, pero no veo a nadie en el entorno de Netanyahu, ni que pueda sustituir a Netanyahu con el empuje político necesario para aplicar este tipo de sentido común renovador a ese régimen más o menos casi teocrático. Y mientras sea así, no sé dónde encontrar a alguien. Ojiri, cuando asesinaron a Rabin, también asesinaron a Reb Spass en Israel. No era necesariamente el movimiento por la paz el que tenía un efecto real, sino la gente interesada en una solución que diera cabida tanto a los palestinos como a los judíos. Ya no están. Han desaparecido por completo. Han sido eliminados. Así que no sé dónde se puede encontrar esa clase de química, ese ingrediente para revivir ese aspecto de Israel y lograr que vuelva a florecer. Hay quienes dirían que Rabin en realidad no era mejor que los demás. Simplemente lo disimulaba mejor. Yo no soy de esos. No le conocí personalmente, pero sí conozco a algunas personas que le conocieron personalmente. Y creo que era una persona diferente. Y creo que por eso Netanyahu orquestó su asesinato. Porque estoy bastante seguro de que Netanyahu sabía lo que hacía en aquellos mítines políticos. Y sabía que tarde o temprano un colono iba a salir y disparar a Rabin, porque estaba orquestando las circunstancias para que ocurriera. Y en cierto modo, acabó con cualquier posibilidad que tuviera Israel de acomodar razonablemente bien a los palestinos y de tener una democracia real, con judíos en clara preponderancia, si no mayoría, en el Levante. Acabó con eso, y sabía perfectamente que lo estaba destruyendo cuando asesinó a Rabin, y todo lo que hizo después fue encaminado a consolidar esa victoria. Deshacerse de eso ahora va a ser extremadamente difícil, pero Irán podría hacerlo. Sí. Muchas gracias, Larry, por estar hoy con nosotros.
Hemos tocado muchos temas, ¿verdad? Exacto, exacto. Avísame si te enteras de algo más sobre esos tipos, diciéndole a Bradley Cooper lo que debería hacer. Guys telling Bradley Cooper what he should do. Yeah, exactly. That's fascinating for me as an old military hand. Eso me resulta fascinante como viejo militar. Hubo muchas ocasiones en las que quise entrar en el despacho del general o del almirante y decir, déjeme decirle lo que debería hacer. Lo hice en una o dos ocasiones. En una me dijeron, váyase. En otra adoptaron mi idea. Quiero decir, yo era un poco... Me gusta pensar que en aquel momento concreto como coronel tenía bastante influencia, pero nunca se sabe. Bien, que se reúna todo el mundo. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer para derrotar a Irán. Okay, everybody come together. We're going to talk about what we're going to do to beat Iran. Yeah. Okay, Bradley, let's go. De acuerdo, Bradley, adelante. Yeah. Impactante, impactante, es impactante, fue impactante. Cuando leí esto, me quedé impactado. I was shocked. You want- Están así de desesperados, ¿de acuerdo? Okay. Yeah. Gracias, gracias, Larry. Cuídate. Hasta pronto, cuida. Yeah, Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. exactly. Exacto. Last time for Hilton Alti Brace. Cuídate. Take care. Kitty.